Buenos días, profe. Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy le vamos a presentar el proyecto final Nuclear Decay para la práctica de lenguajes de programación en el curso 1559. Mi nombre es Jerónimo Campuzano y junto a mi compañero Alejandro Tirado le estaremos presentando el proyecto. Vamos a empezar dándole un pequeño vistazo al diagrama de clases. Tenemos la clase Particle y la clase Isótopo. La clase Isótopo hereda de Particle los siguientes atributos para utilizarlos, generando así una herencia. Después tenemos la clase Contenedor. Si nos fijamos aquí, la relación que tienen estos dos es: un contenedor tiene muchos isótopos, pero un isótopo tiene solo un contenedor. Y la clase CIMAD que genera pues bueno, se utiliza en la clase container. Esta es la estructura básica de nuestro proyecto. Tenemos los puntos CPPs con sus respectivos puntos H que les mostré en el diagrama de clases, la clase main, la clase scanner que se encarga básicamente de hacer unas comprobaciones en los inputs del usuario. Tenemos también un job.sh. Esto lo que se encarga es de hacer la construcción del proyecto y la ejecución de este de una manera rápida, simplemente con ejecutar este comando. Ahora tenemos el CMake, que es bastante importante para construir el proyecto. Tenemos la versión misma del CMake, el nombre del proyecto, los archivos que vamos a compilar, que son como los que irían en el g++, main.cpp, particle.cpp, pero aquí el CMake nos ahorra todo esto porque es una construcción del proyecto con el compilador y todo. Y nos lo soltaría en esta carpeta build, que aquí tendríamos nuestra ejecutable. Así que si yo ejecuto job.sh, tendría una construcción rápida del proyecto y se me ejecutaría el archivo. Vamos a empezar a explicar los headers con las clases. En la mayoría de headers encontraremos esta estructura arriba, que es: si no está definido, define la clase. Y aquí ya empezamos a definir toda la estructura. Entonces, tenemos la clase partícula. En sus atributos va a tener 4 long doubles. ¿Por qué long doubles? Porque son datos muy pequeños. Imagínense, 10 a la menos 27. Esto es un dato que tiene casi 27 ceros delante del decimal. Así que utilizamos este tipo de dato para mayor precisión. Tenemos masa de un neutrón, masa de un protón, masa del electrón, velocidad de la luz y sus getters. Teóricamente, como estos son constantes, entonces no hay necesidad de unos setters, solamente de los getters. Ahora, en el punto CPP, tenemos solamente definidos los getters de esta clase. Y tenemos que incluir como tal el particle.h, el header. En la clase isótopo, vamos primero a traernos particle.h, ya que vamos a hacer uso acá de una herencia, para traernos los atributos de masas y demás. Entonces, esta clase va a tener atributos de la inicial, que viene siendo como la inicial del elemento, el número atómico, los nucleones, el tipo de caimiento que sufre, si es A o B, y el half-life. Tenemos el constructor y el constructor con un int, ya que este int, como le vamos a decir en el menú, seleccione el tipo de isótopo que quiere. Entonces ahí le vas a decir thorium, uranio, y lo va a construir dependiendo de si le ingresas 1, 2, 3, 4. Tenemos también los setters y los getters para esta clase. En el isótopo.cpp tenemos aquí definido más que todo este constructor que les mencionaba, donde vamos a pasar un entero y dependiendo del entero que se le pase, va a construir un isótopo u otro. En la clase scanner tenemos unas simples funciones estáticas de comprobaciones, que lo que van a hacer es meramente pedir un entero entre unos rangos y si el entero no es válido, pues volvemos a pedir el entero hasta que sea válido. Lo podemos hacer con solamente un entero o un entero que está entre algún rango. Bueno, ahora por la parte de container en el punto H, tenemos tres atributos, que sería un elemento de tipo isótopo, dos flotantes, que sería el número de átomos y el tiempo que ha pasado. Luego tendríamos una sobrecarga del constructor de container, donde lo inicializaríamos con estos datos que nos pasa el usuario. Ahora tenemos los setters y los getters, y tenemos cuatro funciones, que sería how many nucleons, how many new electrons, how many energy, how many mass. Ahora, en nuestro archivo CPP tendríamos la importación de ese mat para facilitar, para poder efectuar estas fórmulas. Y ahora, el constructor aquí lo definimos de la misma forma que lo expliqué anteriormente, unos getters. Y ahora tendríamos la función how many nucleons, la cual nos va a devolver el número de átomos que quedan después de cierto tiempo, donde tomamos el número de átomos iniciales y esto lo elevamos a la Euler, como dice nuestra fórmula. Tendríamos un Euler elevado a la menos lambda t, donde lambda lo despejamos de esta fórmula de acá del half-time constant, porque este half-life constant ya lo tenemos aquí en nuestra tabla. Despejando esa fórmula y teniendo en cuenta el número de átomos y el tiempo que ha pasado, nos quedaría esta implementación. Ahora, how many new nucleons sería la diferencia de los núcleos que quedaron con los núcleos que había al principio. Tendríamos los núcleos nuevos, que sería el número de átomos que teníamos al principio que ingresó el usuario, menos los que quedaron después de realizar nuestra fórmula. Y compararíamos con qué elemento el usuario eligió trabajar para saber qué elemento quedó después de esos 700 millones de años, hablando, por ejemplo, uranio. Entonces, si ingresamos dos átomos, quedaría uno uranio y uno de torio 234. Luego, ¿cuánta energía? Este sería uno de los métodos más largos, pero es
usado luego para hallar cuánta masa tenemos. Pasaríamos cuántos átomos quedaron después del tiempo seleccionado. Luego, de la clase partícula, ya que partícula, perdón, isótopo heredar de partícula, podemos sacar estos get más para poder instanciarlos acá y trabajar con ellos. Y luego aquí definimos algunas variables útiles para nuestro código, como por ejemplo la conversión de joules a MEV. Y listo, empezamos con la masa de los núcleos, que sería el número de átomos por, y nuestro cálculo que sería el número atómico, que en este caso serían los protones, por la masa del protón, y el número de neutrones por la masa del neutrón. Esto lo hacemos con esta diferencia, que serían los nucleones menos el número atómico, y eso nos darían los neutrones. Luego, esta masa la multiplicamos por la velocidad de la luz al cuadrado, y nos daría la energía con la que pesamos, ya que todos serían el mismo elemento. Luego, tendríamos que mirar cuántos átomos tenemos al finalizar, y esto lo haríamos del mismo modo, ya que serían los mismos uranios, sería el mismo elemento. Y nos faltaría hacer el cálculo para los nuevos elementos que se formaron. Entonces hacemos la comparación y en este caso estamos trabajando con uranio, que haría un elemento con 90 protones y 234 nucleones. Volvemos a ejecutar las fórmulas y ya para la energía final sería la diferencia entre la energía que tenemos al principio menos la energía de los mismos elementos, del mismo uranio que nos quedó, más la energía de los elementos que se formaron, que se conformaron durante ese ADK. Y la imprimimos y la convertimos a HEP para que sea más entendible para el usuario. Luego, en cuanta masa, efectuamos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, solo que no lo multiplicamos por la velocidad de la luz. Y así podemos tener la masa inicial, que sería el número de átomos por los números atómicos y los neutrones, para saber cuánto es la masa de principio. Y luego sería los uranios que nos quedaron, la masa de los uranios que nos quedaron más la masa de los elementos que se crearon en los ADK, para luego imprimirlo. Ahora, en el main, importamos todas las clases que necesitamos, el isótopo, el container y scanner, CMAT, para poder efectuar esto de manera correcta. Aquí tenemos la opción que elija el usuario, el tiempo y los átomos. Y le vamos a pedir que seleccione un isótopo. Puede ser el torio, el neptunio, el uranio o los que se ven acá. Y luego vamos a, con el escáner, vamos a ingresar el número que ingresó el usuario, valga la redundancia. Y esto lo meteríamos en el tiempo y en los átomos, para luego efectuar el constructor del container y generarlo con los datos que ingresó el usuario. Luego llamaríamos a cada una de las funciones para efectuar los métodos que anteriormente describí y poder efectuar la solución a nuestro problema. Ahora, muy bien, este sería nuestro código ya funcionando. Podríamos entrarle, por ejemplo, el uranio, que es el 3. Ahora, ¿cuánto tiempo quiero simular? En millones. Vamos a probar 700, que sería como el caso base, para que se quede la mitad. Y vamos a darle 10. Quedarían 5 átomos, otros 5 átomos que se transformaron en thorium 234. Hubo una diferencia de energía de 18.8055 Hz y estas fueron las masas resultantes. Se perdieron aproximadamente 0.03 a la menos 24 kilogramos. Lo podríamos probar con, por ejemplo, el carbono. ¿Cuánto tiempo? El carbono se demora 0.057 millones de años en hacer un half time. Y le podemos meter 20, por ejemplo, para entender que siempre va a dar la mitad. Aquí estarían los datos. Podríamos intentar uno con algo que no dé la mitad. Por ejemplo, vamos a simularlo con 1500 y vamos a simular 10. Y aquí tendríamos eh, el funcionamiento. Podemos ver que es 2.64. Es un poquito más de 2 ciclos. 1400 años debería quedar en 2.5 átomos. Por ende va a quedar un poquito más abajo. Y aquí se verían todos los cálculos efectuados por nuestro programa. Por último, si se desea hacer la compilación del proyecto por usted mismo, ya que los archivos cambian porque las rutas cambian, lo que va a hacer es básicamente borrar la carpeta build, delete, crearla de nuevo y ejecutar el job.sh. Y ya tendremos el programa corriendo. Este trabajo nos ayudó a profundizar en la programación orientada a objetos para aplicar conocimientos que fueron enseñados en el aula de clase, como por ejemplo conceptos de herencia, con el CMake, también los .h, la separación de clases por archivos, etc. Además, los retos que mayormente se nos impusieron en el trabajo de esta práctica fue el entendimiento de las fórmulas, ya que tuvimos que utilizar diferentes métodos, diferentes
herramientas tecnológicas para entender de gran manera cómo podíamos aplicar estas fórmulas y cómo era la implementación de ellas en el código. Lo que más nos gustó de la práctica fue tener que aprender nuevos conocimientos para aplicarlos a lo que ya sabíamos, porque al fin y al cabo eso vamos a hacer en ingeniería en sistemas. No simplemente vamos a estar con cosas de computación ni nada, vamos a coger nuestro campo y nos vamos a involucrar a otro campo totalmente diferente. En este caso lo hicimos con la química, por lo tanto fue algo demasiado chévere. Y con esto terminaríamos la presentación del proyecto. Muchísimas gracias y un feliz tarde.